Muy bien, con este video estamos haciendo una primera introducción al tema general del análisis de algoritmos que se desarrolla en nuestra asignatura Algoritmos y estructuras de datos entre las fichas 20 y 21. Cuando hablamos de análisis de algoritmos, nos estamos refiriendo a una rama, una disciplina de las ciencias de la computación en general, de la programación en particular, si se quiere, orientado al planteo de técnicas para medir la eficiencia de un algoritmo, lo cual es útil si se quiere, por ejemplo, poder comparar algoritmos diferentes que resuelven el mismo problema o para tener una medición formal del rendimiento de un algoritmo dado, una especie de ficha de presentación de ese algoritmo cuando uno de alguna forma quiere expresarle a un interlocutor, a otro programador o a otro técnico, qué ventajas y qué desventajas tiene o qué características tiene el algoritmo. Por caso, sabemos que existen muchos algoritmos y hemos visto muchos para ordenar un arreglo, para ordenar un vector. Algunos más rápidos y algunos más lentos y algunos tan buenos para ordenar cuando el arreglo es muy masivo y algunos que no son tan buenos y solo funcionan bien cuando el arreglo es pequeño, pero son sencillos de recordar. En fin, ¿cómo hace un programador para determinar con qué algoritmo debería quedarse teniendo tantos disponibles y cómo justificar esa elección? Bueno, a eso apunta la rama del análisis de algoritmos. ¿De qué forma puedo medir qué tan bueno es un algoritmo? En base a algunos factores que ya explicaremos, pero no solamente a nivel intuitivo, sino a nivel formal. Esto es, indicando alguna fórmula que de alguna manera permita valorar de manera numérica esa eficiencia que estoy intentando medir, sin dejando de lado lo intuitivo y pasando al planteo de técnicas formales, medición, análisis y planteo de una fórmula o de más de una. Esa medición de eficiencia o rendimiento, que tan bueno es un algoritmo, se hace con relación a algún factor o parámetro que se pueda medir y que se pueda poner en números. Ya que estoy apuntando a una fórmula, necesito algún elemento que pueda numerarse, que pueda plantearse numéricamente y eventualmente permitirme una comparación. Los dos factores que típicamente se miden cuando uno analiza la eficiencia de un algoritmo son, por un lado, el tiempo de ejecución de ese algoritmo y luego comparado con otros, y el consumo de memoria del algoritmo cuando está trabajando. El primero de ellos, la evaluación del tiempo de ejecución, suele ser el más común, el más directo y el más usado, pero no por ello es menos importante el análisis del consumo de memoria. En términos muy generales, cuando tengo dos o más algoritmos que resuelven el mismo problema y uno de ellos demuestra ser más rápido que los otros, digo que este algoritmo es más eficiente que los otros dos en términos de tiempo de ejecución. Y si ante dos o más algoritmos que resuelven el mismo problema, puedo probar que uno de ellos ocupa siempre y permanentemente menos memoria que el que utilizan los otros, también podemos decir que en este caso el algoritmo que consume menos memoria es más eficiente en términos de consumo de memoria que los otros que se comparan con él. Estos dos son los factores más típicos para medir, y aunque en lo que resta nosotros nos vamos a concentrar en análisis, ejemplos y mediciones de tiempo de ejecución, todas las técnicas que aquí vamos a nombrar o con las cuales aquí nos vamos a desplayar son también aplicables al
consumo, al análisis del consumo de memoria. No quiten nada lo que se vea hablando de tiempo de ejecución para ser aplicado también a medición de memoria. Obviamente lo deseable sería que un algoritmo sea muy rápido y ocupe la menor cantidad posible de memoria. Pero muchas veces estos dos factores están enfrentados. Es normal, es común encontrarse con algoritmos que están diseñados para ser muy pero muy rápidos y en ese sentido muy eficientes desde el punto de vista del tiempo, pero a cambio hay que poner más memoria. De alguna manera hay que pagar esa velocidad. Y es común entonces que sean estos algoritmos muy eficientes en términos de tiempo de ejecución, pero que consuman más memoria que la que se podría esperar comparado con otros algoritmos. Esto no es una regla, sino que es común que pase. Por otro lado, y antes de pasar a detalles más profundos y más rigurosos, hay que tener en cuenta una cuestión que no es menor. No solo debo decidir en algún momento si voy a concentrarme en análisis de tiempo o análisis de memoria, o primero en uno y luego en el otro, o en ambos, sino que también el analista tiene que ser capaz de distinguir entre distintos tipos de situaciones, entre distintas situaciones, en base a las cuales se lanza luego el análisis. Hay situaciones que dependiendo de los datos que el algoritmo tiene que procesar, favorecerán a ese algoritmo en tiempo de ejecución o en consumo de memoria, y hay situaciones que lo van a desfavorecer o le van a jugar claramente en contra a este algoritmo. Y del análisis de este tipo de situaciones surgen algunos resultados que después tienen que ser tenidos en cuenta. Cuando uno hace un análisis de algoritmos, tiene que dejar en claro si el análisis que está haciendo lo está haciendo en relación a lo que se conoce como el mejor caso para ese algoritmo, o en relación al peor caso para ese algoritmo, o en relación a otros casos que también son comunes, como podría ser el caso promedio, o no tan común y más técnico, el caso amortizado. Aunque nosotros no vamos a entrar en tanto detalle, es bueno saber a qué nos referimos con esto. Y cuando se haga un planteo, de dejar claro en qué situación supongo que estoy trabajando. Una situación de mejor caso para un algoritmo consiste en suponer que el algoritmo va a tener que procesar datos que vienen dispuestos de tal forma que al algoritmo le resulta absolutamente provechoso y absolutamente óptimo. Y en estas circunstancias, evaluar cómo se comporta. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer una búsqueda secuencial en un arreglo de un elemento cualquiera X. Está claro que si el valor que estoy buscando está en la primera casilla o muy cerca de la primera casilla, nuestro algoritmo de búsqueda secuencial va a encontrar a ese valor en el arreglo muy rápido. Y si cada vez que intento analizar el algoritmo de búsqueda, supongo que el elemento que estoy buscando va a estar en la primera casilla o muy cerca de ella, estoy haciendo entonces un análisis de mejor caso, que a todos los efectos prácticos es un análisis demasiado optimista. ¿Por qué digo que es demasiado optimista? Porque el mejor caso se presenta rara vez y con muy baja probabilidad. Entonces, establecer un análisis de mejor caso y salir a decirle al mundo que mi algoritmo es rapidísimo porque miren qué veloz que es para encontrar un elemento, suponiendo que siempre va a estar en la primera casilla, es una mentira. Es muy poco común, muy poco probable que el peor caso se presente más de una o dos veces, salvo que los datos estén demasiado sesgados. Así que, en rigor,
quedarse con un análisis de mejor caso suele ser una mala idea, porque es demasiado optimista. En contrapartida, un análisis de peor caso es la situación inversa. Supongo que el algoritmo se va a enfrentar a una situación en la que los datos están acomodados de tal forma que al algoritmo lo perjudican por completo. Y volvemos al caso de la búsqueda secuencial. Si yo supongo que cada vez que voy a hacer una búsqueda secuencial, a los efectos del análisis, supongo que el valor que estoy buscando está siempre en la última casilla, o muy cerca de la última, o directamente no está en el arreglo, entonces estoy suponiendo que mi algoritmo se va a enfrentar a la peor situación, porque en ese caso el algoritmo va a tener que chequear todas las casillas del arreglo, perdiendo el tiempo que le lleve realizar tantas comparaciones como casillas tiene el arreglo. Si el arreglo tiene 1000 casilleros, para encontrarlo en la última tengo que hacer 1000 comparaciones. En cambio, si el elemento está en la primera, solo hago una. Entonces, no es lo mismo un análisis suponiendo que siempre voy a caer en el mejor caso, demasiado optimista y por lo tanto poco práctico, a suponer que el algoritmo siempre va a caer en el peor caso. Que, convengamos, es un análisis demasiado pesimista, pero me pone a cubierto de cualquier situación no prevista e incluso extrema. Yo sé que si hice un análisis de peor caso y di una fórmula en cuanto a qué espero que haga mi algoritmo en el peor de los casos, estoy cubierto. Peor que eso no me va a ir. Y esa es la bondad que tiene el análisis del peor caso. Puede ser muy poco probable que se presente la situación real de peor caso. Pero si se presenta estoy cubierto porque yo avisé. Y en todos los casos, eso me ayuda a difundir y a conocer que peor que lo que analicé para el peor caso, el algoritmo no se puede comportar. Entonces, siempre en ese sentido, se prefiere un análisis de peor caso que un análisis de mejor caso. Existen otras situaciones de análisis, otros contextos, como por ejemplo el caso promedio. El caso promedio surge de considerar que el algoritmo va a enfrentar datos que no están ni acomodados para favorecerlo, ni acomodados para desfavorecerlo. En definitiva, en el caso promedio se supone que los datos que el algoritmo va a tener que procesar vienen aleatoriamente dispuestos sin sesgo hacia uno de los extremos o hacia una de las situaciones, ni peor ni mejor. Y en todos los casos uno puede todavía hacer intuitivamente una imagen de a qué equivaldría el caso promedio. Corro el algoritmo una cierta cantidad de veces y hago un análisis de en promedio qué puedo esperar. En promedio podría esperar que a veces en una búsqueda, si estoy haciendo análisis de búsqueda, a veces me toque un elemento que se encuentra muy adelante, a veces me toque un elemento que se encuentra muy atrás, a veces un elemento que no está, o a veces un elemento que está más o menos al medio. Y del análisis de lo que ocurrió, obtener alguna fórmula, alguna relación, algo que matemáticamente expresa cómo me fue. El análisis del caso promedio suele ser un poco más complejo de realizar que los otros dos, y todavía queda algo como el caso amortizado al que no me voy a referir aquí. En la práctica es muy común, sobre todo en cursos introductivos, que cuando se introduce el concepto de análisis de algoritmo y se les pide a los estudiantes que den sus primeros pasos, nos remitamos al análisis de peor caso. Por default, en general, se va a suponer que si nadie nos dice nada, estamos haciendo un análisis de peor caso. Y también por default, si nadie nos dice nada, estaremos suponiendo que estamos estudiando el algoritmo en cuanto a su rendimiento en tiempo de ejecución. En general, si alguien quiere otra cosa, tendrá que especificarlo, tendrá que decir, no quiero análisis de consumo de memoria, no quiero análisis de peor caso, quiero análisis promedio. O, a pesar de que es poco práctico, quiero análisis del mejor caso. En general, si nadie nos dice nada,
es análisis de tiempo de ejecución y análisis de caso peor, análisis de peor caso. El resto son situaciones que irán surgiendo a medida que los distintos estudiantes vayan avanzando en sus estudios. ¿Cuál es la meta del análisis de algoritmos? Como dije, estimar el rendimiento de un algoritmo, predecir la forma en que ese algoritmo se va a comportar cuando hay que procesar un cierto volumen de datos, pero para hacer esto la meta es plantear fórmulas, o sea, es un análisis de tipo matemático el que se busca hacer. Y estas fórmulas de alguna forma tienen que estimar o bien el tiempo que el algoritmo va a demorar en función de alguna convención, o la cantidad de memoria que el algoritmo va a aplicar. Fórmula. Una fórmula de cálculo directo, no una fórmula recurrente, quiero decir, ¿no? Y no es la idea del análisis, como digo por ahí, simplemente hacer una prueba, luego otra, luego otra, luego otra y cronometrar el tiempo. Y hacer una tabla. Que de última podría ser una manera de proceder para intentar interpolar una función si no la conozco. Pero no la prueba por la prueba misma, como único objetivo, quiero decir, ¿no? La fórmula, si la logro obtener, es general. La fórmula tiene ciertas variables independientes, una o más, normalmente el tamaño del problema, n, es la entrada, y la fórmula estipula cierto procedimiento de cálculo, cierta relación de cálculo, que como resultado me entrega el tiempo, directa o indirectamente medido, para un valor determinado de n, o el consumo de memoria, directa o indirectamente medido, para algún valor de n, o de las variables de entrada, la fórmula, ¿sí? Mientras que las pruebas que uno hace, las pruebas, corro el algoritmo y mido cuánto tiempo demoró, o corro el algoritmo y le pregunto al sistema operativo o al IDE cuánta memoria consumió en determinados rangos de tiempo, y lo veo a eso. La fórmula es puntual, perdón, la prueba, los resultados de la prueba son puntuales para esa prueba en particular. Esa prueba puntual se corrió en esta máquina, con este procesador, con los datos acomodados de tal forma puntual, específica, y con determinadas situaciones de sobrecarga del programa por otras actividades que a lo mejor estaba haciendo al mismo tiempo. No sé si había hilos en paralelo que estaban corriendo mientras mi programa funcionaba. Eso también influye. Entonces me va a decir, en esta prueba te fue así, en esta prueba te fue así. Pero no, a partir de esa prueba yo no puedo inferir el funcionamiento general, o no puedo predecir el comportamiento del algoritmo en tiempo o en memoria de manera general para cualquier n de ahí en adelante. La prueba podría servirme como recurso didáctico para que la gente que está estudiando el tema entienda lo que está pasando. Podría servirme como una forma de acercamiento a la fórmula, si, como dije, puedo poner varios resultados de varias pruebas en una tabla y a partir de eso intentar interpolar una función objetivo que desconozco en este momento, que no me sale, ¿de acuerdo? Pero la prueba por la prueba misma no constituye una vía general, ¿sí?, de indicación del comportamiento de un algoritmo. Por eso lo que se busca es algún tipo de análisis que involucra matemáticas a distinto nivel e ingenio a distinto nivel para intentar inferir una fórmula, una relación de cálculo, en definitiva, ¿no? Para el planteo de esas fórmulas se toma como entrada, como variable independiente, la cantidad de datos, llamemos n, o tamaño del problema que el algoritmo tiene que procesar. Es decir, si tengo que ordenar un arreglo,
el tamaño del problema o volumen de datos n es el tamaño, la cantidad de casilleros que el arreglo tiene. Lo mismo si estoy haciendo una búsqueda en un arreglo, por ejemplo. En la mayoría de las situaciones que sirven de entrada a esta exposición, que sirven de punto de partida del estudio, del análisis, uno supone que tiene un problema y que el tamaño de ese problema viene dado por una sola variable, la cantidad de datos que tengo. Pero no siempre es así. Se puede ocurrir que un problema esté, la entrada de un problema, el volumen del tamaño de un problema, esté tipificado por más de una variable. Podría pasar, y no es raro eso. Pues eso, si están procesando estructuras de datos como grafos, un grafo tiene vértices o nodos y tiene arcos que vinculan dos vértices, o aristas que vinculan dos vértices. Y típicamente un problema de procesamiento de grafos formula dos números de entrada: la cantidad de nodos que tiene el grafo y la cantidad de arcos que tiene el grafo. Entonces uno tiene que plantear una fórmula que tenga en cuenta esos dos elementos para intentar estimar el tiempo o el tamaño, la cantidad de memoria ocupada. Y ahí puede surgir una fórmula que en lugar de una variable independiente tenga dos. Y dependiendo del problema, lo que llamamos tamaño del problema o volumen de datos podría diferir de lo que aquí estamos diciendo, suponiendo por simplificación una variable sola. Esa es la primera cuestión, identificar el tamaño del problema. Una o más variables. Y lo siguiente es tener la suficiente percepción de cómo funciona ese algoritmo, de qué hace ese algoritmo, para, analizándolo, mirándolo, poder identificar lo que se conoce como la operación crítica o el bloque crítico, ¿sí?, dentro del algoritmo. La operación crítica es aquella tarea o subconjunto de tareas agrupadas que, por repetirse una y otra vez, muchas veces, lleva a que el algoritmo demore lo que demora. Si yo hago una búsqueda secuencial en un arreglo, la operación que repetida muchas veces más tiempo consume es la comparación. Si yo tengo 1.000.000 de componentes en un arreglo, n igual a 1.000.000, y el número que estoy buscando está atrás, en la última casilla, voy a hacer 1.000.000 de comparaciones. Una comparación a la computadora le lleva cierta cantidad X de tiempo. Una comparación. Y por lo tanto, 1.000.000 de comparaciones me van a llevar ese X, lo que demora en una, por n, que es la cantidad de comparaciones que hice. No es lo mismo una que 1.000.000. Para nada es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces yo miro el algoritmo y digo, a ver, ¿qué está haciendo este algoritmo? Y en la primera línea está guardando en la variable n el tamaño del vector. Esa operación se ejecuta una vez sola. Lo que sea que demore es insignificante en el resultado, ¿sí? Después pone un for, que hace n vueltas en el peor caso. Ajá. El for en sí mismo, el for empieza a dar vuelta, no es el responsable en sí mismo y por único del tiempo que vaya a demorar. Hay que ver qué hago adentro del for. Por ejemplo, si adentro del for hay otro for que hace otras n vueltas, entre los dos me están llevando a una situación de n al cuadrado, cantidad de vueltas. Y hay que ver todavía qué hago adentro del segundo for. Bueno, y así. Si estoy en una búsqueda secuencial, hay un for que hace n vueltas, y adentro del for hay una condición. En el peor caso, esa condición se va a ejecutar en cada una de las n vueltas del for, y el for las va a hacer a las n.
Por lo tanto, lo que tengo que intentar ver y darme cuenta que ahí la operación crítica es la condición. La operación de comparación con la cual yo determino si el valor que estoy buscando es el que estoy mirando en el arreglo o no, para detenerme o seguir, esa operación es la que causa que el algoritmo demore lo que demora, perdón, para finalizar, si estoy midiendo tiempos. Entonces, identificar cuál es la operación crítica es fundamental si intento plantear una fórmula que me ayude a poner en números el tiempo que voy a demorar, o la memoria, si lo estaba midiendo por ese lado. Y después, ¿cómo se procede? Bueno, a ver, yo estoy intentando medir el tiempo, por ejemplo, pero el profe me está diciendo que identifique cuál es la operación crítica y qué vamos a hacer. Recién tiene una pauta. Una operación crítica, por ejemplo, una comparación, demora ciertas unidades de tiempo ridículamente bajas en la computadora. Pero si yo infiero que esa operación crítica se ejecuta, por ejemplo, n cuadrado veces, el tiempo que va a demorar mi algoritmo es n cuadrado, la cantidad de veces que esa operación se ejecuta por lo que demoro en una de ellas. Entonces, si me están siguiendo, lo que se intenta hacer en el análisis es indirectamente medir el tiempo. Voy a poner una fórmula que en rigor no me va a decir cuántas unidades de tiempo consume mi algoritmo, sino cuántas veces la operación crítica se ejecuta en el caso que estoy analizando. Peor caso, caso promedio, mejor caso, caso amortizado, el que fuere. Típicamente el peor caso. Lo que voy a dar es lo que se llama una fórmula de conteo, o una fórmula de conteo riguroso o de conteo exhaustivo. La fórmula que voy a plantear, o que voy a intentar plantear, no me da como resultado el tiempo directo, me da como resultado una cantidad, cuando yo la particularizo a un valor de n, me da una cantidad que en lugar de medirme el tiempo, me está diciendo cuántas veces para esa cantidad de entrada se ejecutó o se va a ejecutar la operación crítica, o conjunto de operaciones críticas que yo haya identificado. E indirectamente eso equivale a medir el tiempo. Porque digo, bueno, si la operación crítica se va a ejecutar 3 veces n al cuadrado más 5n menos 2 veces, unidades, cantidad de veces, y bueno, a eso lo multiplico por el tiempo que me lleva una de las unidades, de las ejecuciones de la operación crítica, y de ahí sale el tiempo. Hay ciertas licencias en la manera de expresarse respecto de los analistas o de los programadores en este caso. Yo te voy a dar una fórmula y te voy a decir que esa fórmula te da el tiempo, pero en rigor no te lo está dando en forma directa, te lo está dando en forma indirecta. Y aceptamos hablar de esa forma, ¿de acuerdo? Y luego, en función de n, el tamaño del problema y la operación crítica que hayamos identificado, intentamos deducir con diversos trucos, digamos, qué fórmula es la que mide mejor, como dije recién, la cantidad de veces que se ejecuta la operación crítica. Fórmula de conteo, ¿sí? Para valores de n grandes, cada vez más grandes. Y como dije, uno tiene que estar diciendo si se está refiriendo al peor caso, al mejor caso, el caso promedio, etc. Pero en general, si no decimos nada, nos vamos a estar refiriendo al peor caso, que como dije es pesimista y a veces poco probable, pero normalmente más simple de plantear, más simple de deducir. Quede claro que cuando uno se toma este trabajo, lo está haciendo porque en algún momento sabe que se las va a ver con volúmenes de datos muy, muy grandes.
Si yo estoy haciendo procesamiento de datos a pequeña escala, es que poquitas docenas de datos o poquitas centenares de datos, prácticamente cualquier algoritmo que pongan va a funcionar bien. Salvo los exponenciales, que bueno, esas son otra historia. En general, para pequeños volúmenes de datos, pongan el algoritmo que quieran y cualquiera va a andar bien. A modo de ejemplo, en cuanto al planteo de estas fórmulas que nos permiten realizar la medición formal del rendimiento de un algoritmo en cuanto a tiempo o memoria, vamos a ver el caso de una técnica de ordenamiento que ya conocemos, como es el ordenamiento por selección simple. En ese algoritmo, el tamaño del problema, si lo que queremos es ordenar, ese es el problema que vamos a enfrentar, el tamaño del problema es el tamaño del vector, el tamaño n, la cantidad de componentes que el vector tiene. Y la operación crítica en la que nos vamos a concentrar podría ser la comparación de dos elementos para determinar si están desordenados o no, y también el intercambio de dos elementos una vez que nos damos cuenta que están desordenados. Pero como los intercambios dependen de la condición, solo si detecto que dos elementos están invertidos entre sí, hago el intercambio. Podemos dejar de lado el conteo de los intercambios y concentrarnos solo en el conteo de las comparaciones. Está claro que mientras más comparaciones hace, más demora el algoritmo de ordenamiento que sea que estemos analizando. Entonces, suponiendo que tenemos un arreglo de tamaño n y que la operación crítica en la cual nos vamos a concentrar es la comparación para determinar si dos elementos están invertidos o no, con eso intentaremos deducir una fórmula que nos permita con toda precisión dejar en claro cuántas comparaciones hace este algoritmo de ordenamiento por selección simple en el peor de los casos y con ello inferir indirectamente el tiempo. Lo que queremos, insisto, es una fórmula que nos diga cuántas comparaciones hace este algoritmo para distintos valores de n. Y como insisto, dada esa fórmula, el tiempo se deduce de allí, con esa fórmula será más que suficiente. Para recordar cómo funcionaba este algoritmo, aunque allí ya estamos indicando el camino que se sigue en la deducción, vamos a hacer un repaso visual de cuál era la secuencia de pasos que se hacían en el algoritmo. Se parte de un arreglo que en este caso tiene solo 4 componentes, o sea, n igual a 4, y queremos ordenarlo de menor a mayor. La idea era hacer una primera pasada a lo largo de todo el arreglo, comparar lo que está en la casilla 0 contra lo que está en la 1, y al menor de esos dos colocarlo en la casilla 0. La casilla en la que se guarda el menor de los elementos que se van comparando se llamaba la casilla pivot. En este caso tendríamos que comparar el 7 con el 3 e intercambiarlos porque el 3 es más chico que el 7. Transitoriamente quedaría el 3 aquí, el 7 aquí, y una vez intercambiados, el 3 que quedó en la casilla 0 se compararía contra el que está en la casilla 2, que es el 5. La idea es, con estas comparaciones, encontrar el menor a lo largo de toda esa barrida y al menor colocarlo en la casilla 0. Comparando, después de intercambiar el 3 con el 7, comparamos el 3 con el 5. Como el 3 es menor, lo dejo en su lugar, no lo cambio con el 5 y ahora compararíamos el 3 con el 2. Y como el 2 es más chico, cambiaríamos el 2 con el 7, quedando el arreglo como se ve aquí debajo. Eso termina la primera barrida. No queda ordenado el arreglo necesariamente, pero tenemos la garantía que el menor de todos queda ubicado en la casilla 0. Sabiendo que la casilla 0 ya está ordenada, en esta segunda barrida hacemos lo mismo que hicimos allá arriba, pero con una comparación menos. Vamos a comparar lo que está en la 1 con lo que está en la 2 y hagamos o no un intercambio, luego compararemos lo que está en la 1 con lo que está en la 3.
cada arco de los que muestro arriba de cada una de las gráficas equivale a una comparación. Podemos ver que en la primera comparación, en la primera barrida, perdón, hacemos el máximo número posible de comparaciones, que es igual a la cantidad de casillas que el arreglo tiene menos una. El arreglo tiene 4 casillas y acá estoy haciendo 3 comparaciones. En la siguiente barrida hacemos una comparación menos que en la barrida anterior porque la primera ya está ordenada. Por lo tanto, en esta barrida hacemos 2 comparaciones y a medida que vamos avanzando hasta llegar a la última barrida, en la que solo hacemos una comparación y con eso el arreglo queda ordenado, lo que podemos observar es que barrida tras barrida se va haciendo un número cada vez menor de comparaciones, pero en cada barrida solo se hace una comparación menos que la cantidad que se hizo en la barrida anterior. Si el arreglo tiene 10 componentes, en la primera hacemos 9, luego 8, luego 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando llegamos a la barrida en la que hacemos una sola comparación, esa última comparación termina de ordenar el arreglo. Pero esto nos da una secuencia en cuanto a la cantidad de comparaciones que esperamos que el algoritmo haga, de la cual nos tomamos para hacer luego el diseño de la fórmula de cálculo, a lo que volvemos aquí. La idea es que hacemos n-1 pasadas, en la primera hacemos n-1 comparaciones, en la segunda hacemos n-2 comparaciones, y vamos retrocediendo de a una hasta llegar a la última en la que solo hacemos una. Por lo tanto, la cantidad total de comparaciones que hacemos equivale a la suma que aquí está expresada en verde, siendo n el tamaño del arreglo. n-1 comparaciones en la primera pasada, n-2 en la que sigue, n-3 en la que sigue, y así sucesivamente y hacia atrás, hasta sumar 3 comparaciones, 2 comparaciones y una comparación en la última. La suma de todos esos valores nos dice sin lugar a dudas cuántas comparaciones efectúa este algoritmo de ordenamiento por selección simple en el peor de los casos, que de hecho este algoritmo siempre cae en el peor de los casos porque a todas esas comparaciones siempre las hace, nunca corta antes, ¿de acuerdo? Entonces, en principio con esa suma tendríamos resuelto el problema, pero la suma que estoy mostrando allí no es lo que llamaríamos una fórmula cerrada o una fórmula directa de cálculo. En una fórmula cerrada o directa, las operaciones que hay que hacer están claramente especificadas y se trata siempre de la misma cantidad de operaciones. Sea cual sea el valor de n que introduzcamos en la fórmula, la cantidad de operaciones que tengo que hacer es siempre la misma y por cálculo directo sale el resultado. Pero en la expresión que estamos mostrando aquí, lo que hemos expresado, lo que hemos mostrado, más que una fórmula directa es un algoritmo. Tome cada uno de los números del 1 al n y súmelos o acumúlelos. Aquí hay unos puntos suspensivos que me están diciendo que la cantidad de términos que hay en esta suma podría ser variable y de un cálculo al otro podría ser muy grande la cantidad de términos de diferencia. Eso requiere un ciclo para hacer el cálculo y cada vez voy a demorar más en hacer el cálculo si simplemente me apego a hacer esa suma a medida que n crece. Lo que queremos es reemplazar esa recurrencia de cálculo por una fórmula directa. Bueno, el tema es que se puede demostrar que la suma de todos los números del 1 hasta el n, conocido n, se puede probar que esa suma es igual al valor de n multiplicado por el que sigue, que es n más 1, y a ese producto dividirlo por 2. Esa fórmula se puede demostrar por inducción matemática y se conoce la demostración de esa fórmula, de la validez de esa fórmula desde hace mucho tiempo. No vamos a hacer aquí la demostración, pero puede confiar
cualquiera que esté viendo este video y leyendo esta ficha, que la demostración existe. Por ejemplo, si quiero saber la suma de todos los números del 1 al 5, esa suma es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Si hacen la cuenta va a dar 15. Pero no tenemos por qué hacer la suma de todos los números. Si la idea es la suma de todos los números del 1 al 5, me basta con saber, por esta fórmula, que puedo multiplicar 5 por el que sigue, que es 6, eso es 30, dividido 2, 15. Que en este ejemplo haya funcionado no significa que el ejemplo sea una demostración. La demostración requiere un teorema y ese teorema existe y está demostrado. Pero yo simplemente lo apliqué para que quede claro que hay una fórmula para hacer el cálculo de esa suma. En este caso, lo que necesitamos, si observan, es la suma de todos los números del 1 al n-1. O sea, el número tope de la suma no es n, sino n-1. Pero la fórmula es la misma, adecuada a que el número tope es el n-1. La idea es, tome el número hasta el cual quiere llegar, que en este caso es n-1, multiplíquelo por el número que sigue a ese. El que sigue a n-1 es n, ¿sí? n-1 más 1, n, multiplique n-1 por n y el resultado divídalo por 2, que es lo que estamos indicando en este segundo renglón en la fórmula en verde. La cantidad de comparaciones que podemos esperar que este algoritmo haga, dados n componentes en el arreglo, es igual a n-1 por n dividido 2. Solo con eso ya bastaría para cerrar aquí el ejemplo. Pero para que quede en evidencia lo que va a seguir y dejarlo bien claro, podemos distribuir esta n en n y el menos 1 que tenemos aquí, hacer la distribución de todos los valores y convertir a esto en la fórmula roja que se ve a la derecha. Esto es igual a n por n, que sería n cuadrado, menos n por 1, que sería n. N cuadrado menos n dividido 2, si distribuimos el 2, a su vez, nos queda algo como 1 medio n cuadrado menos 1 medio n. Esta formulita roja nos dice, sin temor a equivocarnos, cuántas comparaciones lleva a cabo, en el peor caso, o sea, siempre, el algoritmo de selección simple cuando ordena un arreglo. Sea cual sea el valor de n, esa fórmula, con absoluta precisión, nos dice cuántas comparaciones esperaremos que ese algoritmo lleve a cabo. Y una demostración parecida, trabajando con otros algoritmos de ordenamiento simples, nos permiten inferir que en esos algoritmos simples, como el método de la burbuja o el algoritmo de inserción simple, también tienen una fórmula que se basa en alguna ecuación cuadrática o en alguna fórmula de cálculo de tipo cuadrático, que es la característica de los métodos de ordenamiento simples. Si el algoritmo de ordenamiento tiene una fórmula de conteo para la cantidad de comparaciones proporcional a una fórmula cuadrática, o una ecuación cuadrática, o una función cuadrática, decimos que este es un algoritmo directo o un algoritmo simple. Y en el mundo del ordenamiento, que la cantidad de operaciones críticas que el algoritmo lleva a cabo esté en función de una relación cuadrática es malo, porque existen muchos algoritmos que tienen una relación de cálculo mucho mejor, mucho más baja que n cuadrado. O bien, si esta es la fórmula que me dice cuántas comparaciones hago, de ahí se infiere que el tiempo de ejecución de este algoritmo depende de esta fórmula. Esto no me da el tiempo, por más que yo acá haya puesto t de n como si t fuese el tiempo. Pero se acepta decir que de aquí se infiere el tiempo en forma directa o indirecta. Si dado n, esto me dice cuántas comparaciones estoy haciendo, y para una computadora una comparación lleva x unidades de tiempo, lo único que tengo que hacer es aplicar esta fórmula para un cierto tamaño. La fórmula me va a decir cuánto de comparaciones estoy haciendo y multiplicando ese resultado por lo que demoro en hacer una comparación sale el tiempo.
Por eso se acepta que uno escriba allí algo como T de n igual a eso, como si lo que me da esa expresión fuera el tiempo. En rigurosamente hablando, lo que me está dando no es el tiempo, sino la cantidad de operaciones críticas.